Muy buenas equipos y bienvenidos sean ustedes a este cuarto episodio de Key Podcast. Este episodio lo voy a estar dedicando una vez más a Bad Bunny y la cultura política puertorriqueña. Yo sé que usted escucha un montón de cosas, que está harto y está harta de escuchar de Bad Bunny, el Super Bowl toda la semana, pero esta vez va a ser diferente, va a tener un aporte positivo para su existencia y yo creo que el análisis que se va a hacer aquí es meritorio de su atención. Ahora bien, vamos a empezar por lo básico. Estaba Bad Bunny en el Super Bowl en contra de los intereses de mucha gente y en pro de los intereses de muchísimos otros. Y entonces empieza siendo el espectáculo más importante después del 4 de julio, que es el Super Bowl en los Estados Unidos. ¿Ok? ¿Qué pasa? Primer acto para abrir el telón, empieza llamando al Super Bowl al Super Tazón, que ya eso es ya eso es casi violento, ¿no? Para cualquier estadounidense. Leer el Super Bowl así en español es barbárico. Entonces, ese planteamiento de entrada yo creo que ya nos da una idea de por dónde es que va el asunto. ¿Ok? ¿Qué sucede? Inmediatamente después de que se presenta esta imagen, ¿no? Todo en español, todo latino, luego entra a lo que se conoce como la narrativa, ¿no? Él empieza caminando por un cañaveral que no es otra cosa que la representación del Puerto Rico agrícola, del Puerto Rico trabajador del campo, de la explotación agrícola que hubo pues, a lo largo de la historia por parte de las distintas metrópolis en la isla. Luego, según él va transitando por todo ese entorno del campo, se va encontrando con distintos negocios, ¿no? Que al final no hacen otra cosa más que mostrar parte de la gastronomía puertorriqueña, mostrar un poco esa construcción, de esa socialización que se da en el pequeño negocio y que es muy característico pues, en la cultura puertorriqueña y, bueno, y en Latinoamérica también. Pero en este caso yo me voy a limitar a hablar de Puerto Rico, ¿ok? No quiero extrapolarlo todo a América Latina, porque yo creo que hay que establecer una diferenciación importante entre lo que es el Caribe y lo que es América Latina continental. Entonces, yo creo que eso es importante, porque si bien es cierto que comparten rasgos de los procesos históricos, también es cierto que tienen matices y diferencias, ¿no? Porque un contexto isleño, insular, pues es distinto que uno continental. Pero bueno, eso es tema para otro momento. Ahora, la cuestión es, él va mostrando pues todas estas características gastronómicas de socialización, va mostrando a lo largo del espectáculo espacios tradicionales, pues, una plaza que simula, pues bueno, una plaza de Viejo San Juan o así. Luego también tiene pues la famosa casita, que yo creo que es muy representativo y todos los puertorriqueños que vieron la casita dijeron, pues es la casa de toda la vida. Y claro, eso te genera y te remueve memorias, ideas de cuando eras pequeño, de cosas que se hacían en los patios, etcétera. Eh, Luego, más allá de lo que es evidente y material, yo creo que hay que reconocer la valoración que él hace y el reconocimiento que él tiene con la diáspora puertorriqueña, ¿no? Cuando está caminando allí, que está en Nueva York directamente, ese reconocimiento a esas personas que en algún momento se fueron, pero desde la distancia, como quiera, seguían presentes. Y este es un tema que es de especial interés, sobre todo en Puerto Rico, y eso, bueno, cualquier persona que haya leído a Jorge Duani, pues lo ve con claridad, que es que en Puerto Rico, si tú te vas, pues es como si no contara, ¿no? Entonces, si tú no puedes hablar porque tú no estás aquí. Lo digo también por experiencia propia. O sea, a mí una cantidad de gente me ha dicho, no, porque es que tú no puedes opinar porque tú no vives aquí. Yo puedo opinar lo que me dé la gana. Y porque he vivido allí, porque tengo un aprecio hacia la cultura que se vive allí y hacia los procesos políticos que se dan, y tengo familia allí. Entonces, yo puedo decir lo que yo quiera. Siempre y cuando haya una responsabilidad y un entendimiento que pueda sustentar lo que estoy diciendo. O sea, aquí no se vale opinar por opinar, que también hay que decirlo, porque demasiada opinión se ha visto por ahí hablando tonterías, pero ese es otro tema. La cuestión es, ese reconocimiento a la diáspora y al mismo tiempo el reconocimiento a la diversidad, yo creo que es una gran cosa
que se da en este espectáculo, ¿no? Se da a través de la vestimenta, a través de los colores, a través de las distintas figuras que él admite en su show. Y yo creo que es lo que le ha llamado la atención a todo el mundo, ¿no? Ese mensaje de unidad, qué bonito, y que todos nos vamos a agarrar de las manos y vamos a caminar hacia el futuro, que está muy bien. Otro elemento importante que yo creo que se ha hecho mucha referencia a él es la reconceptualización y la reapropiación del término de América. Todo el mundo dice, no, sí, porque es que unió a América. No la unió, recuperó el concepto, el término. ¿Por qué? Porque históricamente Estados Unidos se autodenominó América, ¿no? Porque América somos nosotros y ya está. Y al igual que en las distintas ligas deportivas, pues no, la NBA o la NBA hace el campeonato y no, somos World Champions. No, tú no eres World Champion, tú eres campeón de Estados Unidos. Y ya está. Entonces, que eso ha sido un debate que además se ha dado, y no le cae de estupidez en las redes sociales, que es impresionante. No, tú eres campeón de Estados Unidos y ya está. Y se acabó, tú no eres ningún World Champion. Ganaste la Serie Mundial de Béisbol. Pues bien, eres campeón de Estados Unidos. Ya está, se acabó. O sea, es que ni siquiera eso debería estar sujeto a debate. ¿Okay? Entonces, ese planteamiento y ese imaginario sociocultural de que nosotros somos América y somos representativos del mundo, pues, oye, este señor en un ratito, en 13 minutos, pues lo desmontó, dijo, no, que ustedes son uno más dentro de todos los que componemos el continente. Entonces, ese gesto a mí me parece que más allá de ser simbólico, es un bofetón en la boca a muchísima gente y por eso pues, tampoco ha gustado demasiado. Pero ¿qué pasa? Lo que no podemos olvidar es que todo esto de lo que está hablando ese señor, o lo que está mostrando en el espectáculo, responde a pautas no tan solo culturales, sino de cultura política. Vamos a ver, si nosotros tuviéramos que definir lo que es la cultura, podríamos entender que la cultura son todos aquellos símbolos, lenguaje, vínculos, relaciones que se dan en determinado contexto medioambiental y que son características de un espacio muy particular y que podría ser repetible en otro sitio, pero no necesariamente igual. Entonces, la cultura es todo aquello que nos une y nos permite socializar con otros grupos humanos y con la realidad de nuestro medio ambiente. Entonces, si tomamos eso en consideración y damos un paso adelante y pensamos en la cultura política, ¿qué es la cultura política? La cultura política no es otra cosa que la socialización o cómo se mueve el ser humano en relación a la política o más concretamente en relación al poder. ¿Okay? Ahora, usted dirá, ¿el poder qué es eso? Pues, oye, podemos pensar en poder tanto formal como informal. Formal me refiero pues a instituciones sociales, a instituciones de gobierno, partidos políticos, organizaciones comunales, todo aquello que esté dispuesto dentro del ordenamiento legal. ¿Qué pasa? Poder informal, todas aquellas relaciones de poder que se construyen fuera de ese marco. Por ejemplo, las relaciones de pareja, eso es una relación de poder. Las relaciones entre amigos. Vamos a ir a un ejemplo más claro. Tú vas a donde un corillo de gente, un corillo es un corrillo, un grupo de personas. Tienes diversos personajes. Entonces siempre hay uno que es como el que manda, el que dice, mira, vamos a hacer esto y esta es la que hay. O siempre hay uno que está perdido en el llano y nunca sabe nada. Siempre hay uno que es el que dice, oye, no, pero deberíamos pagar, entonces está organizando los chavos. Siempre hay uno que es el que pichea y no quiere pagar. Entonces, toda esa gente que es muy diversa, al final se tienen que poner de acuerdo para lograr X cosas. Oye, que vamos para el cine. ¿Qué película vamos a ver? Pim, pam, el debate, no sé qué, no, porque yo no quiero ver eso, yo quiero comer helado después. Todo ese debate que se da, eso es política, es gestionar los intereses de cada cual y donde habrá unos que querrán lograr un convencimiento para que los demás hagan lo que ellos quieren. Esa construcción de poder, pues es lo que se conoce como el poder blando. Kyogen y Nain eran unos investigadores políticos, ¿no? Que acuñaron ese término, lo que es el soft power, la capacidad de influencia, de poquito a poco uno ir
estableciendo un mensaje y logrando que las personas hagan lo que yo quiero que hagan, pero sin tener que marronearlos, sin tener que pulsear con ellos ni doblarles el brazo. Eso es la contraposición del hard power o poder férreo, poder duro, que eso es de lo que hablaba pues Hans Morgenthau, ¿no? Que era el que decía, el que tenga las armas más potentes, pues es el que va a poner a todo el mundo en su sitio. Entonces, si yo tengo unos cañones bien grandes, te digo, cuidado, no hagas esto porque igual te meto un cañonazo. Entonces, tú te estás quieto en tu sitio y ya está, y no molestas a nadie. Entonces, soft power y hard power son dos nociones diferentes. Por ejemplo, cuando venía tu mamá y te decía, mira, haz esto, y tú, que no, haz esto, segunda vez, a la tercera un chancletazo, eso es hard power. Págate un tortazo y tú ibas y lo hacías, un correazo. ¿Qué pasa? Cuando te ibas a la escuela y estaban los profes que te decían, mira esto, venga, va, venía el tutor, se sentaba contigo a negociar. Eso es soft power, ¿ok? O las negociaciones que se dan en los grupos de amigos, ¿vale? Eso para que quede claro. Ahora, ¿qué pasa? Todo esto, lo que es cultura, cultura política y el poder, descansan sobre una serie de cosas. Descansan primero sobre el lenguaje. ¿Por qué? Porque el lenguaje es aquello que los seres humanos utilizamos para codificar la realidad, darle orden y estructura y que se desarrolle un entendimiento común. ¿Okay? Si yo me pongo a hablar con un chino, el chino me hablará en chino, yo le hablaré en boricua ahí, en spanglish a las malas, pues no nos vamos a entender. Tendremos que a lo mejor usar el lenguaje de señas y ese tipo de lenguaje a lo mejor pues no funciona. ¿Qué pasa? Si tú tienes un buen dominio del lenguaje, ambas partes tienen un buen dominio del lenguaje, pueden llegar a mejores acuerdos y consensos. ¿Qué pasa? Los acuerdos se dan de distintas maneras, tanto explícitos como tácitos. Los acuerdos explícitos son en los que tú y yo decimos, oye, yo quiero hacer esto, ¿tú también quieres eso? Sí, nos ponemos de acuerdo y se efectúa. Pero hay acuerdos que son tácitos, que es que hay cosas que se sobreentienden que están mal o están bien. Hay cosas que son aceptables o son inaceptables. Eso, yo sin mirarte a ti, yo sé que tú lo sabes y tú sabes que yo lo sé. Entonces eso no hay ni que discutirlo. ¿Okay? Todos esos acuerdos también se dan en el entorno social. Por lo tanto, hay que estar muy pendiente a eso al evaluar las relaciones de poder que se dan entre los distintos grupos. ¿Qué pasa? El lenguaje como codificador de la realidad también viene acompañado de una serie de símbolos. ¿Okay? Símbolos, ya sean visuales, ya sean fonéticos o ya que inciten al imaginario, pero ¿cuál fue uno de los símbolos más comentados en la actuación de Bad Bunny cuando él se para en el medio del campo con la bandera azul celeste? La gente se paró y se volvió loca. ¿Por qué? Porque eso era un símbolo de criminalización. O sea, eso en Puerto Rico no se pudo usar hasta los otros días. O sea, tú usabas esa bandera y a ti te metían preso o te hacían algo peor. ¿Okay? ¿Por qué? Porque ese símbolo era representativo de una noción de un Puerto Rico que no era atractivo para los organismos de poder que dominaban la zona, tanto localmente como en la metrópoli. Entiéndase por metrópoli Estados Unidos. ¿Vale? Entonces, los símbolos son muy poderosos. Entonces, cuando este señor se para ahí, dice, ¡guau! Ahora es. Claro, eso genera muchas reacciones porque hay gente dentro de Puerto Rico que ve esa bandera y se emociona y se le forma un taco y hay otra gente que la ve y dice, va, esto es para generar problemas porque la bandera de verdad es la azul oscura porque es la que responde a los intereses políticos reales del país. Son opiniones, ¿ok? Yo simplemente lo planteo como elemento útil a reconocer. Y naturalmente, pues todo ese show de Bad Bunny está enmarcado dentro de una serie de relaciones de poder. O sea, mucho se ha hablado de que no, Bad Bunny es un héroe nacional, no, porque es que desafió al imperio, no, porque se han hecho, bueno, yo he escuchado hasta que no, porque es que eso era una coronación masónica y la cuestión, con lo que tú quieras. Pero lo que es real es que esa actuación se dio en un escenario que lo vio todo el mundo y se dio por distintas razones. Por un lado, primero porque dejaron que ocurriera. Segundo, porque era útil que ocurriera. Útil para unos grupos, para otros, incluso para los que parecería que no es útil o que atenta contra ellos, también es útil. ¿Okay? Y entonces eso es lo que hay que reconocer.
O sea, no se trata de entrar aquí a defender a muerte el espectáculo, que yo me lo disfruté un montón, lo valoré muy positivamente, pero esa es mi opinión, que es una opinión más dentro del universo de opiniones que hay. Pero también hay que reconocer que ese espectáculo entra dentro de unos estándares de aceptación del mundo, de las élites. O sea, en el mundo hay una gente que manda y otras que obedecen. Y si usted no ve eso con claridad, pues a lo mejor se pierde dentro del discurso político. ¿Y qué pasa? Esta manifestación de unidad que presentaba Bunny, que está muy bien, que es deseable, que es a lo que uno debería aspirar, cumple un propósito, tanto para la estructura política internacional, porque si tú te metes a ver las noticias, en el Congreso de España están hablando del concierto de Bad Bunny. Yo digo, Dios querido, pero vamos a ver. Y lo están usando como punta de lanza, lo están usando como palanca para marronear a los adversarios. No, porque es que debería aprender del discurso de Bad Bunny que promueve unidad. Hombre, a ver, de la unidad se lleva hablando en milenios. Habría que pensar por qué convenientemente surge este discurso ahora. ¿Por qué convenientemente coge un artista latino, caribeño, puertorriqueño, y lo ponen allí en la fiesta del consumismo yanqui? ¿Cuál es la utilidad de eso? ¿A quién beneficia eso? Entonces yo creo que habría, antes de ponerse a criticar que el otro dijo que no sé qué, habría que pensar, ¿para qué se hace esto? ¿Cuál es la finalidad que hay detrás? Y hombre, y claro, y uno como puertorriqueño se da golpes de pecho porque todo el mundo vio las injusticias que se han cometido a lo largo de la historia, entonces uno se pone feliz y dice, ahí está, ya me vieron. Y entonces uno se siente reconocido, ya deja de ser invisible, y entonces la gente pues por lo menos se hace medio pregunta de qué es lo que pasó en Puerto Rico y por qué Bad Bunny puso los postes de la luz allá atrás y a los jíbaros colgados allí. Oye, esas preguntas pues habrá que atenderlas y yo creo que está bien que se hable de eso. Ahora, la cuestión es, ¿qué más cosas pone en entredicho Bad Bunny en su presentación? A mí me da la impresión de que esto se ha hablado poco, a lo mejor es que yo no he visto lo suficiente, pero yo creo que puso un punto muy grande sobre la masculinidad. O sea, desde mi punto de vista, yo no estoy diciendo que tengo la verdad agarrada por el mango, pero yo es que creo que la elección de Lady Gaga y la elección de Ricky Martin para cantar lo que pasó en Hawái no es casualidad. No es que son mis amigos y yo los quiero poner ahí o para ganar rating. No, no. Yo creo que tiene un posicionamiento estratégico. Piense lo siguiente. Cuando usted reflexiona sobre quién es Lady Gaga, o sea, Lady Gaga pues, es una superestrella, además tiene talento, canta bien, que esa es una de las críticas. No, porque Bad Bunny no canta. Sí, todo lo que tú quieras, pero a nivel de performance, pues fue barbárico. Pero entonces, pone a Lady Gaga, y Lady Gaga es un planteamiento X hacia la feminidad. ¿Cómo se presenta Lady Gaga como mujer en el mundo de hoy en día? Pues es una mujer fuerte, es una mujer que básicamente hace lo que le da la gana, es una mujer poderosísima, puede ser poderosa en muchos círculos, ¿no? Conocidos y no conocidos. Encima es una gran artista, es una figura de empoderamiento total. Luego, por otro lado, tienes a Ricky Martin, que Ricky Martin, o sea, era el sex symbol, o sea, es el ídolo de Puerto Rico, vamos, y de muchos otros sitios. Pero resulta que este señor, que es el más guapo del mundo mundial, salió del closet el otro día y dijo, oye, mira, que yo camino por aquí mejor. Y eso reconfiguró el entendimiento que tiene la gente de la masculinidad. Y entonces viene Bad Bunny y coge y pone a esta señora aquí, encima la pone a bailar salsa y a cantar salsa, luego pone al Ricky con toda su complejidad y lo pone a cantar. Oye, recuerda lo que le pasó a Hawái, que la pasaron por la piedra, la explotaron y le arrancaron toda su identidad. Te pone a cantar eso. Y luego está Bad Bunny en el medio, que hace lo que le da la gana.
que si él tira para aquí, que sale disfrazado de mujer en otro, que no sé qué, que se pinta las uñas, que... Y entonces te presenta ese modelo híbrido de masculinidad, ¿no? Pues bueno, yo le llamo híbrido, pero de masculinidad oscilante y que hace lo que le da la gana. Entonces, yo creo que ese planteamiento simbólico creo que debería ser visto y debería ser valorado, porque al final, realmente en el mundo que estamos hoy, la construcción de los roles, la construcción sobre todo de la sexualidad, de la identidad de género de las personas, pues está sufriendo muchísimos cambios. Entonces la gente está tratando de ubicarse en algún sitio y ese es un planteamiento que habría que considerar y que habría que abordar con seriedad. Más que todo, sobre todo con las generaciones que vienen creciendo. O sea, ¿qué es lo que significa ser mujer? ¿Qué es lo que significa ser hombre? ¿Cuáles son las energías que se mueven? ¿Cuáles son los roles de cada cual? ¿Realmente existen roles? ¿Esa antigua estructura se ha derrumbado y habrá que imaginar nuevos roles? ¿Qué va a pasar con las relaciones según vaya avanzando la inteligencia artificial? Por ejemplo, cuando ya las relaciones pues no se necesite buscar la complejidad del sexo o el género opuesto o del complementario, o sea, es que es igual. Yo creo que todas esas preguntas son importantes y habría que considerarlas. ¿Okay? Y sobre todo, o sea, ¿qué es eso de la sexualidad? Porque a lo largo del espectáculo, pues se ven toda una serie de bailes, ¿no? Lo que son las miradas, el planteamiento de lo que es atractivo versus lo que podría no serlo. Yo creo que todo eso son consideraciones que deberíamos tener a la hora de ver este show. Entonces, todo esto de lo que yo he hablado, que tiene que ver con cultura, que tiene que ver con lenguaje, que tiene que ver con representación simbólica, con vestimenta, con formas de hablar, con jerga, todas esas cosas que tienen que ver con la cultura política, sobre todo de Puerto Rico, porque claro, este espectáculo fue una puesta en escena que dijo un montón de cosas, pero a mí me da la sensación que ese montón de cosas como que no se entendieron bien en el contexto del país. Entonces, lo digo más que todo por la gente de fuera. Entonces, yo creo que eso hay que atenderlo y es justamente lo que yo voy a trabajar ahora. Les voy a hacer un cuento para que tengan una idea de por dónde va a ir esto. Hace varios años yo hice una tesis doctoral sobre la cultura política puertorriqueña y cómo se producía y reproducía esta a través de Twitter, cuando todavía existía, ¿no? Entonces, lo que hice fue que seleccioné alrededor de 127 perfiles de actores políticos puertorriqueños de los distintos partidos. Descargué todos los tweets que hicieron en un periodo dado, particularmente después del huracán María, porque lo que quería ver era, primero, qué era lo que decía esta gente y cómo se podía construir una noción de la puertorriqueñidad a través de ese discurso de esos actores políticos. ¿Okay? Y entonces, a raíz de esa investigación, yo pude preparar una serie de matrices para ilustrar cómo cada colectividad política, que está aquí atrás, entendía lo que era la puertorriqueñidad. Ahora, usted se preguntará, ajá, ¿y cómo tú hiciste eso? Pues mira, yo cogí y dije, ¿cuáles son los elementos fundamentales de la cultura política? Por lo menos en el caso puertorriqueño. Y pensé, pues los valores democráticos, porque si se supone que Puerto Rico es un país democrático, pues habrá que ver cuáles son los valores democráticos. ¿Y dónde están explícitamente mencionados los valores democráticos? Pues la Constitución. Pues yo cogí y fui a la Constitución y estuve haciendo una búsqueda ahí en la Constitución de cuáles eran los valores y dije, estos son. Y entonces los he seleccionado, se los voy a decir así por encimita, necesariamente pues habría que hablar de igualdad, de justicia, justicia social, responsabilidad, libertad, transparencia, legalidad, dignidad, tolerancia, pluralismo y diversidad, participación, empatía, entre otros. Eran alrededor de 15 valores democráticos. ¿Okay? Entonces, eso es una cosa, ¿no? Una cosa son los valores democráticos, que es aquel discurso o lenguaje que funciona como pilar del ordenamiento político. ¿Qué pasa? Además de eso, en Puerto Rico hay que prestar especial atención a qué?
a que toda la política se construye en relación al estatus político de la isla. Estatus político no es otra cosa que cuál es la relación que Puerto Rico tiene con los Estados Unidos. ¿Okay? Entonces, el tema del estatus es lo que define a las distintas colectividades políticas. Me explico. En Puerto Rico, yo sé que han habido más partidos, pero bueno, para aquel entonces yo me centré en los 3 partidos históricos, que son el Partido Nuevo Progresista, el PNP, luego el Partido Popular Democrático, PPD, y el Partido Independentista Puertorriqueño, el PIP. ¿Qué pasa? Cada uno tiene una relación distinta con el tema del estatus. ¿Por qué? Porque los primeros, el PNP, quieren ser parte de los Estados Unidos. Ellos quieren que Estados Unidos anexione a Puerto Rico y que Puerto Rico se convierta en el Estado 51. ¿Qué pasa? El Partido Popular Democrático quiere, básicamente, que Puerto Rico siga como está bajo el ordenamiento jurídico del Estado Libre Asociado, que el Estado Libre Asociado, básicamente, por las pautas que se establecen en la Constitución, es un ordenamiento, y yo sé que hay mucha gente que esto no le va a gustar, colonial, que establece que Puerto Rico es un territorio no incorporado de los Estados Unidos y que por lo tanto no tiene soberanía propia y el gobierno federal manda sobre nuestras instituciones. Sí que tenemos posibilidad de elegir un gobernador, sí que tenemos posibilidad de establecer a la Asamblea Legislativa para, evidentemente, producir algo legislativo que ordene el territorio, pero no, nuestro poder no trasciende las fronteras del 100 por 35 de la isla. Es así. Y si hubiese que tomar alguna determinación última, pues esa determinación la toma el Congreso de los Estados Unidos, el presidente, y ya está, y se acabó. Desde Puerto Rico no se puede votar por el presidente, pero sin embargo, todos los puertorriqueños que somos ciudadanos estadounidenses desde 1917, sí que si emigramos a los Estados Unidos, allí podemos votar. ¿Okay? Pero bueno, son esas pequeñas características del ordenamiento político que mucha gente no sabe. Ahora, hablando del PIB, el Partido Independentista Puertorriqueño, pues, ¿qué quiere? Pues la independencia de los Estados Unidos. Dice, yo no quiero saber nada de esa gente, vámonos, porque nos han faltado el respeto un montón de veces a lo largo de la historia y pues no queremos nada que ver con ellos. Entonces, este es el clima, estos son los 3 ejes, por decirlo, fundamentales que ordenan pues, la política puertorriqueña. Ahora bien, en la investigación que hice yo, que estuve varios añitos analizando el discurso político, precisamente pues para poder comprender qué era lo que decía cada entidad política, cada partido, ver si habían contradicciones entre lo que se decía a nivel discursivo y lo que se hacía a nivel de la práctica, y créanme que habían muchísimas, pues yo encontré varias cosas. Entonces, hoy, como no quiero que el podcast dure 4 horas, me voy a limitar a presentar estas listas para que ustedes entiendan cuál es el orden prioritario a nivel de discurso político y sobre todo cómo organizaba cada colectividad los valores democráticos en función de sus intereses. ¿Okay? Yo creo que esto es muy revelador. Lo primero, el Partido Nuevo Progresista decía que el valor más importante que existe es la igualdad. Y tú dices, wow, la igualdad, pero sí, igualdad respecto a quién. Oye, es el reconocimiento. Si tú lo miras, o sea, voy a poner aquí abajo el enlace para que puedan entrar a la tesis doctoral y puedan ver los posts que están ahí, fotografías muy bonitos, y puedan seguir el hilo conductor y puedan comprender de dónde es que viene este discurso. Pero básicamente el PNP lo que dice es que, oye, a nosotros no nos tratan como iguales. Somos una colonia porque el régimen por el que ha abogado el PPD es un régimen colonial y nosotros queremos plena aceptación dentro de la Unión. Entonces nos tratan como ciudadanos de segunda y por lo tanto nosotros queremos estar dentro de la Unión para asumir todos nuestros derechos y posiblemente los deberes. ¿Okay? Entonces ese es el planteamiento fundamental. No obstante, llama la atención que si tú te fijas, la igualdad está en primero, luego justicia, respeto, responsabilidad, libertad. Pero la transparencia, mira dónde está. En el medio de la lista. Entonces ya esto te va diciendo algo. Luego sigue la solidaridad, dignidad, tolerancia más abajo, justicia social más abajo,
pluralismo aún más abajo, participación aún más abajo, legalidad bastante más abajo y la empatía. ¿Okay? Yo en algún momento, si alguien me lo pide, puedo elaborar un capítulo que sea solo para entrar en profundidad en esto. Pero, ¿cómo una colectividad organiza su discurso? O sea, que es por lo que todas las demás personas te van a comprender y valorar, te dice mucho. Hay que recordar que a lo largo de la historia el Partido Nuevo Progresista pues, ha sido duramente golpeado por casos de corrupción, pues por problemas y malversación de fondos, pues bueno, lo que tienen que hacer es ver las noticias, o sea, que yo no me estoy inventando nada, es así. Entonces, eso te da una idea de cuál es la relación que se va dando entre los distintos valores, lo que se dice hacia afuera, y luego cómo se va manifestando y la prioridad que se le da a nivel discursivo también. Esa relación yo creo que es importante. Entonces, luego, ¿qué pasa? En el Partido Popular Democrático, ¿cuál es el valor más importante? La justicia. La justicia es fundamental. ¿Qué pasa? Luego, transparencia. Ojo, ya que hay un cambio a nivel discursivo, ¿eh? Luego, la participación, el respeto, responsabilidad, solidaridad, igualdad, libertad, dignidad. Ojo, ya la dignidad ha caído. ¿Qué te dice eso? Algo te dice, ¿no? Yo lo dejo a discreción de ustedes de momento. Ya luego podríamos entrar a saco con eso, pero bueno, la dignidad a mitad de tabla. Luego, justicia social, la tolerancia, empatía, pluralismo, legalidad y bien común. Entonces, uno dice, pues, igual esto es una casualidad o es que en ese periodo histórico resulta que pues, se hablaba más de unas cosas y menos de otras, pero no deja de ser interesante el uso del vocabulario. Les recuerdo que estos valores yo los saqué a base de conteo de palabras, cuántas veces se utilizaban en el discurso político. Entonces, mientras menos se utilizan esos conceptos, pues más abajo van cayendo en la lista. ¿Okay? Entonces, ¿qué significa eso? Que los que están del 6 hacia abajo, pues son conceptos de los que se ha hablado muy poco o que son básicamente inexistentes dentro del discurso público, ¿vale? Y eso es muy revelador. ¿Qué pasa? Luego, en el PIB, ¿qué es lo que te dice? Pues, la justicia también, pero la justicia tratada desde qué punto? Tratada desde el punto de un imaginario retroactivo, ¿no? Porque como a nosotros nos han pisado mucho a lo largo de la historia, pues nosotros queremos que se haga justicia y que se equiparen las relaciones entre países y que nosotros podamos hacer lo que tenemos que hacer en nuestro contexto sociocultural y político. Luego, la solidaridad, participación, libertad, respeto, responsabilidad. Ya te fijas que ya el tono va cambiando, ¿no? Se va hablando de lo que va a ser uno. De lo que va a ser uno habla de cómo desde aquí vamos a actuar hacia los demás o hacia el futuro. ¿Okay? Yo creo que ese cambio de imaginario, a ver, esto que estoy haciendo ahora es un poco simple, ¿no? Habría que entrar a mirar en mayor detalle, pero así a vuelo de pájaro ya en sí es ilustrativo. ¿Okay? Y bueno, y luego ya sigue la transparencia, dignidad, justicia social, igualdad, pluralismo, tolerancia, bien común y legalidad. Si se fijan básicamente en todas las colectividades, lo que es la tolerancia, la empatía, el bien común y el pluralismo, pues se desploma. También hay que reconocer que, a ver, Puerto Rico no es un entorno continental, o sea, es una isla. Entonces, pluralidad, bueno, pues sí, evidentemente sí que hay diferencia entre las personas, porque todos somos diferentes, llega gente de otros sitios también, pero eso tiene mucho que ver con una cuestión de imaginario, ¿no? De identidad y de esa idea de que las fronteras son cerradas, ¿no? Porque tú a todos lados que llegas, pues vas a llegar a una costa y lo que tienes es la playa allí. No se da. A mí una cosa que me sorprendió mucho cuando llegué aquí a España era de que si tú vas conduciendo por ahí, igual te perdiste y terminaste en Francia. Y a mí eso es algo que todavía no me cuesta. Yo sé que es una tontería y que toda la gente que vive en entornos continentales me dice, este es tonto.
Pero no, porque claro, yo en una isla no me puedo perder. O sea, voy a llegar a la playa sí o sí. Usted, sin embargo, pues puede terminar en Italia si dice, diablo, si me perdió bien. Entonces, esa noción de interconexión, esa noción de cercanía, esa noción de posibilidad de relaciones muy inmediatas, pues allí, o sea, en el contexto insular, pues no es tan evidente. ¿Okay? Y entonces, en ese sentido, a ver, y esto no es una explicación real, ¿no? Es una interpretación más. Pero yo creo que eso tiene mucho que ver, ¿no? Y recordemos que en el contexto lingüístico puertorriqueño, pues la igualdad pues, tiene mucho que ver con el reconocimiento de que hay una relación de poder que es desigual entre Estados Unidos y Puerto Rico. Entonces, ¿qué tiene que ver el Super Bowl de Bad Bunny con este ordenamiento de valores? Pues yo creo que todo, porque lo que hace básicamente es que pone todo este imaginario patas para arriba. Empieza hablando desde la masculinidad. A ver, en los tweets que yo busqué en su momento, o sea, se ve claramente cómo actores políticos de un partido insulta a otro desde su imaginario, denigrando su masculinidad. Decía, no, porque es que tú eres un maricón. Yo, bueno, pues será. Pero claro, entonces se lo dice de una manera como si eso fuese lo peor que tú puedes ser. Y, pues hombre, la orientación sexual de cada cual pues será la que será y que no tiene nada que ver con el ejercicio del cargo público. Pero en ese contexto se entiende que los hombres tienen que ser de determinada manera y pues las mujeres tendrán que ser de otra y se esperan determinadas cosas de cada uno de ellos. Y por lo tanto yo me puedo tomar la libertad de querer agredir al otro aludiendo a su falta o defecto de masculinidad, entendiéndolo desde esa lógica. ¿Okay? Entonces, que es un poco esquizoide cuando lo piensas, pero bueno, ahí está, existe, es real, y bueno, eso también se ve aquí en España en distintos contextos, cada vez menos, pero bueno, por ahí va. ¿Qué pasa? La cuestión de la sexualidad. O sea, tú sabes que ahora mismo en Puerto Rico, bueno, tú sabes, no, a lo mejor no lo sabes, en Puerto Rico han aprobado un proyecto de ley firmado por la gobernadora ahí, ¡fua! Tipificando como asesinato el aborto del no nacido. Entonces, a nivel legal tú estás diciendo que una persona que aún no ha nacido, que no ha entrado en este plano existencial, si es abortado, se le está privando de la vida y por lo tanto se está cometiendo un asesinato sobre una vida que aún no se ha manifestado en este contexto. Eso es muy, muy, muy ilustrativo. ¿Okay? Yo con lo que estoy diciendo no me estoy metiendo a debatir que si no, que si debe haber derecho o no debe haber derecho, porque eso es un tema kilométrico, ¿no? Y que tiene muchísimas ramificaciones y que impacta de manera especial, evidentemente, a las mujeres y que habría que tomarlo con mucho cuidado y con mucha responsabilidad, respetando pues, las responsabilidades, los distintos cuerpos, las necesidades de cada cual. Bueno, es que hay un abanico de imaginarios y creencias dentro de ese tema que hay que ser muy cuidadoso, ¿no? A la hora de, sobre todo de meterse a opinar, porque es que uno escucha una cantidad de opiniones y es que no puede ser, equipo, de verdad, no puede ser que uno opine y diga lo que le dé la gana y se crea que no vas a ser responsable de lo que venga detrás, porque uno todo lo que dice, o sea, no todas las opiniones valen lo mismo. O sea, no, yo lo siento, esto podrá sonar muy mal, pero es la realidad. Cuando usted opina para decir una tontería que no tiene base ni fundamento, que no tiene ningún tipo de rigor investigativo detrás, que no tiene ningún esfuerzo por entender la otra postura, que adolece de todo eso, mira, yo lo siento porque tú estás hablando por escucharte a ti mismo. Y es que hay que decirlo. Pero sin embargo, si usted se esfuerza y trata de entender el punto del otro, aunque no lo comparta, es igual, ¿eh?
no lo comparto, pero lo escucho y fundamento mi planteamiento de una manera, oye, mira, es que hay estos estudios que dicen esto, a lo largo de la historia se ha visto esto otro. Pues oye, tu opinión, pues es más respetable. ¿Por qué? Porque ha habido un esfuerzo por tratar de sostenerla de una manera que le aporte algo a la otra persona también. O sea, porque es que la gente está acostumbrada a que no, yo tengo libertad de expresión, yo digo lo que me da la gana y me lleno la boca y ya está. Y si no te gusta, pues te fastidias porque yo puedo decir lo que yo quiera. Pues no, pues eso no funciona así. Porque así como tú tienes un derecho a la libertad de expresión, que eso se ganó a tiro limpio, ¿m? Y se murió un montón de gente para poder conseguir eso, pues al mismo tiempo, tú tienes que ser responsable con lo que tú dices, porque lo que tú dices puede tener efectos en otras personas. Y así como tienes derechos, tienes que ejercer tus deberes, sobre todo tus deberes cívicos, ¿ok? Que tienen que ver con la relación con el otro. Una cosa, un paréntesis, es que esto es importante. Usualmente, y lo he escuchado por ahí, dicen, no, porque tus derechos terminan donde empiezan los míos. Ven acá, atiende esto. Voy a usar la pizarra ahora, así que presta atención. Tú lo que estás diciendo es que nosotros vivimos en una sociedad que es como una barbecue, una cuadrícula. Entonces, mis derechos son un cubito y tus derechos son otro cubito. Y resulta que cuando nuestros cubitos chocan, si tu cubito entra en el mío, pues entonces tenemos un problema porque me estás violando mis derechos. Mira, esa es la mentira más grande que nos han vendido. ¿Por qué? Porque, oye, escucha esto. Porque la sociedad no funciona así. La sociedad es como una tela de araña que funciona así. ¿Entiendes? Y mis derechos, que bien es cierto, son los tuyos también, van acompañados de unas responsabilidades. Y yo como ciudadano tengo que hacerme responsable de ti y tú te haces responsable de mí. Mientras te haces responsable sobre todo de ti mismo también. Entonces, esas responsabilidades compartidas van estableciendo una red de imbricaciones que al final nos someten libre y voluntariamente a las voluntades de los demás. Pero como se nos dificulta imaginarnos como que todos somos parte de la misma cosa, siempre nos vemos separados, nos imaginamos siempre con barreras, pues se nos dificulta esa concepción de que estamos todos imbricados. O sea, cada vez que yo escucho que la gente dice, no, porque es que, sí, porque los derechos de las mujeres, yo digo que sí, que yo entiendo que las mujeres han sido pisoteadas a más no poder a lo largo de la historia. Sí, eso es real, es indiscutible. Pero si tú quieres construir un futuro conjunto, igual hay que empezar a salir de eso. Igual hay que empezar a reconocer, sí, las mujeres tienen una serie de derechos, pero son unos derechos también compartidos. ¿Por qué? No, porque es que las mujeres tienen más maternidad que los hombres, ¿no? Entonces a los hombres le dan un poquito más de maternidad para que estén tranquilos. No, pero es que lo que no es igual, lo que es igual no es ventaja. Y todo el tiempo uno mirando y es como una competición. Pues oye, habrá que entender que dentro de la sociedad hay pluralidad, hay diferenciaciones. Los hombres y mujeres no son iguales, no somos iguales, ¿ok? Sí que somos iguales a nivel de ¿qué? De dignidad humana, por supuesto, pero iguales no somos. Entonces a una mujer no se le puede pedir que trabaje igual que un hombre y viceversa, porque somos diferentes, porque hay unos ritmos corpóreos que hay que respetar, porque todos los meses pues está la regla que viene, porque luego hay una maternidad, porque hay unos procesos hormonales que son diferentes y es lo que hay. Entonces, ahí me he ido un poco el tema, pero a lo que quería llegar era que dentro de todo este contexto, tanto a nivel de sexualidad, tanto a nivel de masculinidad, de lo que se está hablando es de reinterpretar el imaginario cultural que nos une como puertorriqueños. Porque en función de cómo se interpreta esto, la cultura, eso va a tener una relación directa
con el ordenamiento político, con cómo nos proyectamos hacia el futuro, con cómo imaginamos las relaciones de poder entre las personas y sobre todo cómo vamos a socializar y a organizarnos estructuralmente desde ese entendimiento que tenemos del otro. Entonces, yo creo que eso es una gran cosa que se ha presentado en este espectáculo. ¿Okay? Es una crítica, es un zarandeón para que podamos imaginar otro tipo de relaciones. ¿Okay? Más allá de que si dijo esto, si dijo lo otro, o que le tiró a Trump, todo eso es paja, todo eso es para alimentar el morbo de la gente. Yo creo que con lo que hay que quedarse es con que evidentemente este show es un show que le permitieron que ocurriera porque este show en los años 50 hubiese sido impensable, o sea, Bad Bunny lo hubiesen fusilado. O sea, yo creo que la gente entienda eso. O sea, estas críticas es que no hubiese salido ni de la esquina de su casa. Pero ahora se puede permitir este discurso. Entonces, como se puede permitir, porque ya ha pasado tiempo, pues lo dejamos. O sea, hay gente que permite que se emita este discurso. Entonces, yo creo que eso es importante atenderlo y reconocer que esto se emite por unas razones que hay detrás. Unas razones que son económicas, otras razones de índole político y otras razones de índole cultural. ¿Okay? Y siempre que reflexionemos sobre este tipo de cosas, hay que tener en consideración que todo eso está en juego y todo eso está interactuando siempre. ¿Ok? Entonces, yo sé que esto ha sido un poco atropellado, pero es que tenía que hacerlo, tenía que sacármelo del sistema. Todavía podría decir un montón de cosas más, pero no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque quiero que usted piense sobre esto y por favor escríbame en los comentarios. Abajo en los enlaces voy a poner el enlace para la tesis doctoral, para si quieren mirar cómo fue que lo hice y qué información muy útil por demás está en ese documento. Y oye, pues muchas gracias por haberme escuchado y yo sé que me quedo debiéndole cosas, pero bueno, el próximo lo estructuraré de otra manera y saldrá un poco más articulado. Muchísimas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo.